Bienvenidos a otra cara de la verdad, soy Luis Urada. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que te pone los pelos de punta. Empezó como la historia de un milagro, pero acabó transformándose en una leyenda urbana, de esas que te quitan el sueño. ¿Y todo por qué? Pues por una simple foto. Una foto que para muchos es la prueba de que hay una verdad mucho más oscura detrás. Fijaos bien en esta imagen. Aquí empieza todo. Es la foto de Ryker Webb, un crío de solo 3 años, justo en el momento en que lo rescatan. Acababa de pasar 2 días, 48 horas, perdido solo en los bosques de Montana. Pero no es la cara de cansancio lo que te deja helado, no. Es su mirada, mirad esos ojos. Es lo que los psicólogos llaman la mirada de las 1000 yardas. La misma que ves en soldados que vuelven de una guerra completamente traumatizados. Ver eso en un niño tan pequeño es que te rompe los esquemas. Y claro, te obliga a hacerte la gran pregunta. ¿Pero qué demonios vio Ryker Webb ahí fuera? Bueno, para intentar entender este misterio, lo primero es conocer la versión oficial de los hechos. La historia que nos contaron, vaya. Un relato increíble de supervivencia, una búsqueda a la desesperada y un final que sinceramente parece sacado de una película. Un milagro, con todas las letras en mitad de la nada, en Montana. Vamos a repasar la cronología, ¿vale? Viernes 3 de junio de 2022. Son como las 3 de la tarde. El pequeño Ryker está jugando con su perro y de repente desaparece. Se esfuma. Pasa el tiempo y no es hasta casi las 5, o sea, casi 2 horas después, que un vecino da la voz de alarma. El sábado, al día siguiente, la búsqueda ya es masiva, pero se topan con un problema enorme. El tiempo es horrible, un auténtico desastre. Y no es hasta el domingo, 2 días después de desaparecer, que una pareja que vive por la zona lo encuentra. Y lo increíble es que lo encuentran vivo. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Pensemos en el entorno al que se enfrentó este niño. 48 horas, con tormentas eléctricas, lloviendo a cántaros, y mirad las temperaturas mínimas de 4 grados. ¡4 grados! Para un crío de 3 años, solo y sin protección, eso es una sentencia de muerte. El riesgo de hipotermia no era alto, era prácticamente una certeza. Y si el frío y la lluvia no fueran suficientes, esperad que hay más. El bosque este, el Kootenai, no es un parque de atracciones, es territorio de depredadores. Estamos hablando de pumas, osos negros e incluso osos grizzly. A ver, seamos serios. La probabilidad de que un niño de 3 años pase 2 noches enteras ahí fuera, solo, y que ninguno de estos animales se cruce en su camino, es que estadísticamente es casi imposible. Roza el cero. Y ahora agarraos, porque viene el dato que a mí personalmente me vuela la cabeza. ¿Sabéis a qué distancia lo encontraron? A casi 4 kilómetros de su casa. 4, pero no 4 kilómetros por un camino llano, no. A través de un bosque denso, un terreno montañoso que es un infierno hasta para un adulto entrenado. ¿Y nos tenemos que creer que un niño que mide menos de 1 metro hizo eso solo? Es que es para no creerlo. Esto nos da una idea de la magnitud de la hazaña que supuestamente consiguió él solito. Y es justo aquí, con todos estos datos que parecen imposibles, donde esa bonita historia del milagro pues se empieza a hacer aguas. Empiezan a salir las grietas. Pequeños detalles, sí, pero de esos que son cruciales. Cosas que no encajan y que nos abren la puerta a la otra cara de la verdad. La primera bandera roja, el primer gran misterio, y ojo, que no lo digo yo, lo dijo el propio sheriff del condado, un tal Darren Short. ¿Por qué tardaron casi 2 horas en avisar a las autoridades desde que el niño desapareció? 2 horas. En la búsqueda de un niño pequeño, cada minuto cuenta. 2 horas es sencillamente una eternidad. Un lapso de tiempo que nadie ha podido explicar de forma convincente. Y luego está esto, que es para alucinar. Los informes sobre cómo encontraron al niño. Por un lado, el comunicado de prensa oficial, el bonito, decía que estaba de buen humor y aparentemente sano, como si volviera de un paseo. Pero el sheriff, el que estuvo allí cara a cara con él, cuenta otra historia. Dijo que estaba visiblemente conmocionado y muy asustado, y describió esa mirada de susto con los ojos muy abiertos. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Estaba bien o estaba aterrorizado? ¿Por qué esta contradicción tan bestia? ¿Acaso querían ocultar el verdadero estado de shock del niño? Pero quizá la pista más inquietante, la más enigmática, nos la da el propio Ryker. Hay un vídeo por ahí donde su hermano mayor le pregunta qué vio, qué recuerda, y el niño susurra algo. Dice: veo una casa en el bosque. A ver, sí, claro, podría ser el cobertizo donde lo encontraron. Es lo más lógico. Pero en un caso donde nada es lógico, esta frase suena a otra cosa, ¿no? Se convierte en una pieza clave, una pista misteriosa que podría apuntar a algo completamente diferente. Claro, con tantas preguntas en el aire y unas circunstancias tan raras, era inevitable.
Internet hizo lo que mejor sabe hacer, buscar explicaciones alternativas. Y es aquí donde la historia da un giro y nos metemos de lleno en un terreno, bueno, mucho más oscuro. Vamos a explorar las teorías paranormales. Para entender lo que viene ahora, tenemos que hablar de un concepto clave: el fenómeno Missing 411. A lo mejor a algunos les suena. Es un término que acuñó un investigador, David Polides, para referirse a miles, y digo miles, de desapariciones súper extrañas en parques nacionales de Estados Unidos y Canadá. Desapariciones que no tienen sentido, pero que, curiosamente, siguen un patrón muy específico. Y aquí viene lo que de verdad da escalofríos. Vamos a ver cómo el caso de Rikers Webb encaja como un guante en este perfil del Missing 411. Punto 1. La víctima es muy pequeña, un niño. Check. Punto 2. Desaparece cerca de una gran zona boscosa. Check. 3. De repente el tiempo se vuelve horrible, impidiendo la búsqueda. Check. 4. Los perros de rastreo y los equipos profesionales no dan con él. Check. Y 5. Lo encuentran vivo sí, pero en un sitio donde es casi imposible que hubiera llegado por sí mismo. El patrón no es que sea parecido, es que es clavado. Es inquietante. Pero si pensabais que el Missing 411 ya era raro, esperad, porque esto fue solo el punto de partida. En redes sociales, sobre todo en TikTok, la cosa se fue de las manos y la historia dio un giro todavía más oscuro, conectando el caso de Riker con una de las leyendas más aterradoras del folclore nativo americano, la del Skinwalker. A ver, la gente que defiende esta teoría se agarra a varias pruebas, y aquí quiero hacer un inciso y ser súper claro, Todo esto son rumores de internet, cosas sin verificar. ¿Qué se dice? Pues que esa mirada de Riker no es de trauma, sino de una conciencia muy antigua que ha ocupado su cuerpo. También corrió el bulo, que es falso, de que lo encontraron con ropa que no era la suya, o la locura de que una prueba de ADN había revelado, no sé, anomalías. Todo mentira. Pero el argumento central de toda esta teoría es uno: ningún niño humano normal podría haber sobrevivido a eso, y por tanto el que volvió no era Riker. Así que, al final del día, nos encontramos en una encrucijada, con dos historias sobre la mesa, dos versiones que no podrían ser más distintas. Por un lado, la versión oficial, el milagro, la increíble historia de supervivencia, y por el otro, la sombra de un misterio que no encaja, lleno de preguntas que, a día de hoy, siguen sin respuesta. Y todo se reduce a una única pregunta, la que sigue ahí, flotando en el aire. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue la increíble, casi milagrosa resistencia de un niño con una suerte descomunal? ¿O fue testigo de algo en ese bosque durante esas 48 horas que simplemente no podemos ni empezar a comprender? Algo que le dejó esa marca, esa huella para siempre, en su mirada. La respuesta, si es que existe, sigue allí, perdida en algún lugar de los bosques de Montana. Y ahora la pregunta es para la comunidad. ¿Qué creéis que pasó? ¿Nos quedamos con la historia del milagro, con la explicación racional? ¿O hay algo más? Estamos ante la otra cara de la verdad. Me interesa muchísimo saber qué pensáis, así que dejad vuestras teorías en los comentarios. Vamos a abrir debate, que es lo que enriquece estos misterios. Quedan muchísimas verdades ocultas ahí fuera esperando a que alguien las saque a la luz. Si sois de los que, como yo, no se conforman con la primera respuesta y sienten esa necesidad de buscar más allá, ya sabéis qué hacer. Suscribiros al canal y dadle a la campanita para no perderos nada. Nos vemos muy pronto para explorar otro enigma. Hasta entonces, seguid cuestionándolo todo.